sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su programa Nacer Mujer. Hoy tenemos un programa muy especial, muy diferente, de un tema que se habla muy poco. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con la psique, el cerebro de las mujeres cuando nos convertimos en madre? Esto se ha hablado muy poco, se ha investigado muy poco. Recientemente hay estudios muy novedosos respecto a esto, porque nunca antes se había estudiado el cerebro de una mujer en este periodo de nuestras vidas y nos ha parecido muy interesante poderlo conversar. Y para tocar este tema tenemos una invitada muy especial. Tengo el gustazo de estar con Carolina Rocabado. Caro es psicóloga y madre de Julián y amiga mía. Querida Caro, bienvenida a Nacer Mujer, qué gustazo tenerte acá. Muchas gracias, Cecilia, para mí también es un gusto y bueno, aquí expectante a ver qué sale en la conversación. Sí, para nosotros era muy especial y muy importante tener a una mujer psicóloga que nos pueda hablar un poquito sobre qué pasa con las mujeres, porque realmente las mujeres nos sentimos diferentes cuando somos madres y no sabemos mucho qué es lo que pasa. Generalmente se habla de que cuando una mujer tiene un hijo, cuando está embarazada y después cuando es madre, tiene todos estos cambios más que todo físicos, ¿no? Que tu cuerpo cambia, etcétera, etcétera, pero nadie habla qué es lo que pasa en la cabeza de las mujeres. Y muchos se ha ignorado y dicen, no pasa nada, la mujer tiene que seguir igual y tal. Y esto no es verdad. Así es. De hecho, yo creo que hay como dos posturas. Por un lado está esta idea de la maternidad como muy sagrada, ¿no es cierto? Y por otro lado está las mujeres que ven la maternidad como una carga. Entonces hay una pelea entre ambas, se satanizan ambas. Y creo que esta perspectiva más científica, como bien has puntuado, más basada en estudios de la neurociencia, que son estudios bastante recientes, justamente debido al tema del avance tecnológico que ahora tenemos, ¿no? Que es algo que tal vez antes no se podía estudiar, sí se podía teorizar. Por ejemplo, el tema del apego, lo que se llama el apego, y su relación con los cuidados maternos, viene ya desde los años 50 con su máximo exponente, que es Bowlby, ¿no? Y bueno, ahora si ustedes de repente entran a TikTok o demás, eso me pasa mucho con mis pacientes porque yo no tengo redes sociales, no tengo tiempo, soy mamá. Entonces, está como muy de moda este tema de la teoría del apego, ¿no? Hablar del apego seguro, el apego inseguro, de aquí el apego ansioso, desorganizado y demás. Bueno, toda esa teorización se ha realizado recién a partir de los años 50, ¿no? Pero la neuropsicología sí, ahora en el siglo XXI ya tiene las herramientas como para poder entender qué es lo que ocurre, como tú decías, en el cerebro, y no solamente en el cerebro, sino en partes, por así decirlo, más primitivas, ¿no? Lo que se llama el sistema nervioso, el sistema límbico, que es el sistema relacionado con las emociones y con la memoria. Perfecto. Y con esto sí podemos evidenciar, digamos, que sí hay un cambio en nuestro cerebro y que no es solamente algo creado por las mujeres, sino hay realmente cambios hormonales que afectan al cerebro. Bueno, para conversar un poquito más sobre este tema, tenemos unos videitos muy interesantes que son de la doctora Susana Carmona. Ella es psicóloga y doctora en neurociencia. Ella es directora del grupo de investigación neuromaternal, que tiene un libro con este nombre que es muy, muy interesante, que se lo súper recomiendo. Ella trabaja en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Quiero que veamos este videíto, Caro, y lo vamos comentando. Perfecto. Lo que se ve en las mujeres durante la gestación y el posparto no tiene parangón. Hola, soy Susana Carmona y hoy vengo a hablarte de cómo la maternidad transforma tus relaciones. Soy mamá de una niña de 10 años que se llama Alexandra y a nivel laboral dirijo un grupo de investigación en el Hospital Gregorio Marañón.
que se llama neuromaternal. Hemos descubierto que el embarazo y el posparto son periodos en los que el cerebro es extremadamente plástico. Es decir, son periodos que hacen que el cerebro sea mucho más maleable, mucho más adaptable, pero también mucho más vulnerable. En neurociencia le llamamos ventanas críticas del neurodesarrollo y hasta hace relativamente poco se pensaba que esas ventanas críticas ocurrían únicamente en la infancia, en los primeros años de vida, ¿no? Después, a finales del siglo pasado, se metió en la ecuación la adolescencia. Vimos que también durante la adolescencia el cerebro responde a ciertas señales hormonales y se hace mucho más plástico. Hemos descubierto, y de eso apenas hace 8 años, que el embarazo y el posparto son periodos también tremendamente plásticos. El cerebro se modifica en respuesta a ciertas variables hormonales y se producen cambios que son incluso más marcados que los que se producen durante la adolescencia. Pero no solo cambia la corteza cerebral, también cambian otras estructuras implicadas en la percepción de nuestro cuerpo, ¿no? Regiones, por ejemplo, que se encargan de procesar estímulos como el hambre, la sed o la regulación de la temperatura, es decir, regiones muy, muy básicas, responden ahora también a los estímulos del bebé. Y a nivel cerebral hemos visto que los cambios más marcados se producen en una red que conocemos como red por defecto, que está implicada en esta voz interna que nos define quiénes somos y que nos ayuda también a empatizar con los demás. Si vas a ser mamá, tu cerebro va a cambiar mucho, más incluso de lo que cambió durante la adolescencia. Se van a producir cambios en regiones que procesan la percepción del yo, así como en regiones motivacionales o en regiones que responden a qué nos motiva, o incluso regiones que procesan las sensaciones de nuestro cuerpo. Yo creo que es muy importante que la mamá se entienda, ¿no? Y que entienda todo lo que le está pasando, incluso si me apuras, que sepa de dónde proceden a nivel cerebral. ¿Por qué? Pues porque esta comprensión nos ayuda a poner en perspectiva todos estos sentimientos tan confusos como la ambivalencia, ¿no? El desear estar con el bebé, pero a la vez estar cansada y agotada de estar con el bebé. Esta sensación de fusión extrema, de que la maternidad se siente en el cuerpo, ¿no? De que tu cuerpo reacciona al llanto del bebé y reacciona de forma muy física. Esta capacidad de contagiarse con las emociones del bebé. Yo creo que poder ver todo esto desde una perspectiva un poco desde arriba, ¿no? Viéndolo con curiosidad, con interés y entendiendo qué te está pasando, ayuda a que no te dejes arrastrar por estas sensaciones y a que no te juzgues por todo lo que está pasando. Y también nos ayuda a expresarnos, ¿no? A saber qué nos está pasando y a pedir ayuda. Por ejemplo, a explicarle a la pareja qué es lo que está sintiendo y que te entienda en ese momento que es muy, muy delicado. Para que te hagas una idea, el vínculo madre-bebé es que son un ser durante mucho tiempo. El bebé se forma dentro de la mamá, su sistema hormonal se crea dentro de la mamá, todo su cerebro se crea dentro de la mamá y esto no cambia de forma abrupta en el momento en el que da salud. Siguen durante un periodo muy largo tremendamente unidos. Hay una investigadora que se llama Ruth Feldman que investiga cómo cuando la mamá interactúa con el bebé mediante caricias, mediante palabras, mediante sonidos o mediante incluso únicamente la mirada directa, se sincronizan las ondas cerebrales, se sincroniza el latido cardíaco e incluso la respuesta de determinadas hormonas como la oxitocina o el cortisol. Es decir, podemos decir en cierta manera que se contagian, ¿no? Y que fluyen al unísono. Y eso es importante porque también va a señalizar a la mamá y al bebé cuando hay errores, ¿no? Cuando se produce esa desconexión y nos tenemos que poner alerta para volver a conectar con el bebé. Bueno, en esta primera parte de este video, Caro, veíamos cómo la doctora Carmona ya nos decía con datos científicos de este análisis que se ha hecho durante mucho tiempo que existen cambios en el cerebro de las mujeres cuando una está embarazada y cuando son madres, ¿no? Y que el cerebro es bastante plástico, ¿no? Decía. Sí. Bueno, aquí hay que entender que las madres, o sea, las mujeres, cuando estamos gestando, transmitimos información al bebé, digamos al feto, al embrión, a través de lo que son los neurotransmisores y las hormonas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo trato pacientes, sí me gusta mucho hacer una indagación en cómo fue el embarazo, ¿no? O sea, el embarazo del paciente cuando estaba en la panza de la mamá. ¿Por qué? Porque aquí uno puede entender muchas situaciones como de repente una depresión inexplicable o baja tolerancia a la frustración o baja tolerancia al estrés. Y resulta que de repente la mamá, cuando estaba embarazada de esta persona, nos estaba pasando por una etapa difícil, muy estresante, o viviendo algún duelo, o de repente el abandono por parte del padre, ¿no? Y obviamente eso genera ciertas hormonas y neurotransmisores como el cortisol, la adrenalina, que el bebé va obviamente asimilando, ¿no? Y eso genera cambios en lo que sería, como tú dices, el cerebro, y también lo que mencionaba hace un ratito, el sistema límbico.
es como lo mismo que pasa con las personas drogodependientes o alcohólicas. Wow. Exacto. De hecho, la gente genera adicción a las emociones. ¿Sí? Y también pasa mucho en terapia que cuando las personas empiezan ya a regularse emocionalmente me dicen, pero me siento vacía porque me falta algo. Claro, ¿qué le falta? El cortisol, la adrenalina, que es lo que le hacía moverse, ¿no es cierto? Entonces sí, a eso se refiere el tema de la plasticidad cerebral y particularmente en esto de la maternidad. También hay un término actual, no lo confundamos con la teoría junguiana, que es la sincronía, que es esta capacidad que tenemos las madres cuando estamos bien conectadas biológicamente, porque hay casos de mujeres que por propios traumas no logran esa conexión sana. Estas madres, cuando logramos esta conexión sana, tenemos esta sincronía con nuestros hijos, que es lo que luego se ha llamado como este instinto materno o el sexto sentido, ¿no es cierto? Cuando nuestros hijos están mal, nosotros sentimos que están mal o sabemos qué es lo que necesitan, ¿no es cierto? Hay como esa capacidad de comprender lo que le ocurre al hijo sin que medien las palabras, y no es un tema mágico, es un tema de la neuroplasticidad cerebral que genera esta sincronía, ¿no? Justo vamos a hablar, va a hablar la doctora Carbona de este tema de del instinto materno, o lo que se ha llamado matricencia en este pequeño videito, justo ahora. Veamos este videito y lo comentamos. ¿Qué es la matrescencia? Pues la matrescencia es una palabra que acuñó una antropóloga médica llamada Dana Rafael allá en los 70. Según Dana Rafael, es el proceso por el que pasa una mujer cuando se convierte en madre, ¿no? Hay un famoso proverbio hindú que dice que cuando nace un bebé también nace una madre, pues esta matrescencia recoge un poquito esto, ¿no? Cuando nace un bebé también nace una madre y nos convertimos en madre. Y si os fijáis, es una especie de mezcla entre maternidad y adolescencia, un poco para equiparar o para subrayar los paralelismos que existen entre estas dos etapas. Son etapas de grandes fluctuaciones hormonales, son etapas de grandes cambios físicos, de grandes cambios psicológicos, cómo te sientes, y de grandes cambios sociales, ¿no? Como la sociedad espera que te comportes en este nuevo rol. Y ambas son etapas en las que estás en una constante, o al menos al principio, estás intentando reencontrarte, ¿no? Un poco el borrar el yo anterior para encontrar uno nuevo, ¿no? Esta desorientación o el perderse para reencontrarse y redefinirse. Siempre que me preguntan acerca de si existe o no el instinto maternal, creo que siempre respondo con lo mismo, ¿no? ¿Qué es para ti el instinto maternal? Porque creo que no hay una definición clara. Cada uno tiene una pequeña variación de lo que considera instinto. Hay gente que para ellos el instinto es el deseo de toda mujer por ser madre. Para otras personas el instinto es pues, que cuando eres madre te descargas un software y sabes inmediatamente cómo cuidar al bebé, ¿no? Sabes si llora por hambre, por sueño o por sed. Y para otras personas, y aquí me incluyo yo, ese instinto es el impulso, ese deseo, esa motivación por estar en contacto con el bebé y por hacer lo que sea para optimizar su supervivencia. Desde la neurociencia está claro que esa versión del instinto existe. Como te decía, hay más de 50 años de estudios en modelos animales que indican que las hormonas de la gestación entran en el cerebro de la madre, producen una serie de cambios que facilitan el inicio de la conducta maternal porque motivan a la mamá a estar en contacto con el bebé. ¿Qué sucede? Que estas cuestiones más prácticas, ¿no?, de cómo maternar se aprenden. Y en seres humanos, este aprendizaje, que vivimos en una sociedad muy compleja, pues hace que la forma en la que se manifiesta esta conducta maternal dependa mucho del contexto histórico y sociocultural. Creo que no es la neurociencia la única disciplina que tiene que responder acerca de si existe o no el instinto maternal. Creo que la respuesta tiene que ver de una especie de diálogo entre la antropología, la sociología, la biología y sobre todo también la neurociencia. Bueno, justo veíamos lo que tú decías antes, Caro, que esta matrescencia es como una especie de adolescencia, que, bueno, la doctora lo pone como un ejemplo, porque el cambio hormonal que sufrimos las personas cuando pasamos por la adolescencia es muy grande, es un cambio hormonal gigante que cambia nuestra forma de ver el mundo incluso. Bueno, algo así pasa cuando somos madres, ¿no? Y esto va vinculado totalmente a lo que comúnmente llamamos instinto materno, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo sí me gustó mucho la perspectiva que tenía esta psicóloga, que es preguntarnos primero qué significa el instinto materno, porque como habíamos dicho al inicio, hay esta pelea entre si la maternidad es algo divino y sagrado o es una carga que me molesta, ¿no? Entonces, obviamente, este término del instinto materno genera, por
los debates y el inconsciente colectivo que llevamos las mujeres y sobre todo las mujeres actuales y si nos consideramos de cierta manera feministas o no. Yo creo que eso hay que tomarlo con puntas, con pinzas este término. Sin embargo, volviendo a este tema más biologicista, bueno, tú mencionabas la adolescencia, ¿no? Hay periodos que son sumamente críticos, como es el periodo de la gestación para el bebé, porque ahí se desarrolla todo el sistema nervioso, ¿no? Luego, los 2 años, que ya te pasará. Que lo estoy esperando con ansia. Los 2 años, que claro, los niños empiezan a sentir nuevas emociones. Entonces, como te comentaba hace un ratito, emoción es igual a neurotransmisores nuevos, ¿no es cierto? Que obviamente su cerebro no sabe cómo procesarlo y ahí la madre tiene que ser la capacitada, por así decirlo, en poder regular al niño. Pero si la madre no está regulada ella misma, no puede regular al niño, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son estas nuevas emociones? El enojo y la frustración. Entonces, ahí la importancia, sí, de poner límites, pero de una manera saludable. Es buscar ese equilibrio. Y el otro momento es la adolescencia, que pasa lo mismo, o sea, se generan nuevos neurotransmisores. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser evolutivo y adaptativo, ¿no es cierto? Nos tenemos que adaptar para las nuevas etapas que van ocurriendo en la vida. Y claro, en la adolescencia, el chico, la chica, lo que hacen es separarse de su madre. Eso es lo sano. Lo insano es que se mantenga simbiotizado con la mamá, ¿no? Y en esa separación obviamente se van a generar conductas que a la madre le van a sorprender porque claro, cambia totalmente, ¿no? Y ahí es donde tenemos una nueva etapa de plasticidad cerebral, donde hay que permitir que ocurran estos cambios de una manera regulada y saludable. Y por otro lado, este tema de la matricencia, estos cambios que tiene que haber en la maternidad, porque si nosotras no podemos adaptarnos a la nueva situación que es tener un bebé, yo siempre le digo esto a mis pacientes, lo mataríamos. ¿Por qué? Porque es sumamente difícil, es sumamente agotador, o sea, no es una tarea en la que si nos dijeran todo lo que tenemos que hacer, no creo que nosotras firmemos un contrato voluntariamente y feliz, porque además no nos pagan por eso, ¿no es cierto? Entonces es sumamente complicado el ya no tener tus 8 horas de sueño, ya no poder salir con las amigas, tener que sufrir los dolores de parto, y peor que el dolor de parto creo que es la lactancia, ¿no? Es horrible, es así como, pero tienes que hacerlo porque si no el bebé se muere, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo ahí? Por ejemplo, te inunda de oxitocina. Y eso, la oxitocina es como una droga que te sientes así como súper enamorada. Y seguro te ha pasado que cuando nació tu bebé, te sentías no solo enamorada de tu bebé, sino del mundo. No tan solo de mi bebé. Ahí sí me pasaba, sí me sentía así como, amo al mundo. Entonces, esa oxitocina lo que te permite es generar este vínculo con tu bebecito y no matarlo. Entonces pasa lo mismo, o sea, a nivel de todo, ¿no? Igual, no sé si a ti te pasó, pero cuando mi hijito estaba chiquitito, yo me sentía como súper mujer, tipo, tú me dabas una comida y la habías cocinado hace 2 días. Y es algo que yo ahora comería normal, porque ya mi hijo está grande, no necesito eso. Pero en ese entonces yo la olía y sentía que estaba descompuesta. Y la gente me decía, no, está normal. Y yo como, no me voy a comer esto, ¿no? Entonces yo lo atribuyo a que, claro, el cerebro tiene estos cambios que lo que te va a permitir es defenderte de una posible intoxicación, porque si tú te intoxicas al bebé y además tampoco lo vas a poder cuidar. Claro, ¿no? Claro. Qué interesante esto. Sí. Y esta doctora también lo hace, bueno, si están interesados y pueden ver más videos de la doctora Carmona, ella muestra esto, cómo se han hecho experimentos recientes con animales, con ratas. Entonces muestran, por ejemplo, una ratita virgen que la llaman, que nunca tuvo hijos, y la ponen con una ratita bebé. Y la ratita quiere salir, no le importa el niño, bebé, ahí quiere salir, aquí está haciendo lo suyo y tal. Mientras después ponen a una ratita que recién había sido mamá y le ponen otra ratita que no era su hijo, pero le escucha llorar. Entonces ella va, lo recoge, lo cuida y lo pone con su nido y con su... Entonces ese instinto, o sea, eso dice, o sea, es algo natural que les pasa a los mamíferos, dice ella, a todos los mamíferos, que adquirimos ese...
instinto materno, vamos a decir, o ese instinto de proteger a este ser, ¿no? Eso es muy interesante, y eso es algo que no pasa por casualidad, pasa porque pasamos por todo este proceso, ¿no? Bueno, vamos a ver la última parte de este videíto, que justamente va a hablar sobre esa conexión que tiene madre, hijo y el vínculo que tienen entre ambos. Los seres humanos solo podemos existir conectados. Los bebés nacen con este superpoder de conectarse con otros adultos que les ayuden a las funciones más básicas como regular su temperatura, darles de comer o regular los patrones del sueño. Y esto no puede ser de otro modo porque necesitan a este otro adulto que anteponga sus necesidades a las propias para poder sobrevivir. No hace falta una imagen cerebral para decir que las mamás adoptivas, los papás, los abuelos son magníficos cuidadores. Es decir, no necesitamos una imagen cerebral que nos valide que esto es verdad. La sincronización o este primer vínculo con la mamá o el cuidador principal marca cómo la persona se va a relacionar después en la vida adulta. Pues sí marca, eso no quiere decir que lo determine. Es decir, antes de que exista el lenguaje, los seres humanos aprendemos cosas que parece que no se aprendan porque son invisibles, pero es cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Cómo regulamos nuestras situaciones de estrés social, cómo esperamos que reaccione el otro, si va a estar presente, si nos va a ignorar, ¿no? Y todo esto se aprende en este momento en el que el cerebro es tremendamente plástico, es decir, en los primeros meses o años de vida. Y esto va a influir cómo después vamos a movernos en este terreno social. Cuando hablamos de esta vinculación o de cómo la forma en la que la mamá se vincula con el bebé es determinante o puede influir en la vida adulta, muchas veces genera mucha sensación de ansiedad o culpabilidad en las mamás, que lo hacemos siempre lo mejor que podemos. Creo que es importante no centrar o no poner el foco en la mamá, sino entender que esta diada mamá-bebé no vive aislada en una burbuja, sino que vive en un contexto social determinado y que este contexto, por ejemplo, la duración de la baja de maternidad que tengas, o el estatus socioeconómico, va a marcar cómo esa mujer se puede relacionar con el bebé. Entonces es importante que no solo veamos diada mamá y responsabilicemos a esa mamá por cómo esa persona se vincula, sino que como familia y como sociedad protejamos este momento, y lo podemos hacer de diferentes formas, incluso a nivel urbanístico. Es decir, el hecho de que haya parques donde puedan coincidir muchas mamás y hablar también tiene un impacto en esta vinculación que sabemos que va a marcar la relación de esta persona que posteriormente será adulta. El apoyo social es súper importante, no solo durante la maternidad, sino en general. Sabemos, y hay muchísima evidencia al respecto, que el aislamiento social, por ejemplo, es un factor de riesgo para enfermedades no solo mentales, sino físicas, tan importante como, por ejemplo, fumar, la hipertensión o la obesidad. Es decir, el aislamiento social marca nuestra salud física y nuestra felicidad. Y durante la maternidad, pues esto se exacerba, ¿no? Las maternidades actualmente se caracterizan, o al menos muchas, creo que hay un estudio que indica que el 66% de las mamás dicen sentirse muy solas durante la maternidad. Y es curioso, ¿no? Porque se nos hace creer a las mamás que necesitamos un carrito 4x4, el chupete ergonómico o transmisores de ruido blanco, y en realidad lo que necesitamos es estar rodeadas de otras mamás que nos permitan, pues, hablar de lo que nos interesa en ese momento, hablar sin ser juzgadas y respetar nuestros intereses, ¿no? Y sentirnos acompañadas, porque hay un proverbio africano que dice que se necesita una tribu para criar a un bebé, y yo añadiría, y para sostener a la mamá que le cría, ¿no? Porque los seres humanos, la crianza de los seres humanos es muy larga, mucho más compleja que en otras especies, y obviamente las mamás necesitan apoyo de la familia y también apoyo institucional. Bueno, en esta última parte del video veíamos esto que tú decías antes, Caro, de el vínculo que se crea, que es también psicológico entre la madre e hijo, y cómo también afecta, ¿no? El cómo se siente una madre, le afecta también al niño, y también esto que es muy importante, que las madres tengan un apoyo social, ¿no? Su conexión con la vida. Mencionaba también este proverbio que dicen que las mujeres, los niños tienen que ser cuidados en tribu, ¿no? Que tienen que acompañar a la mujer. Y yo ahí le aumentaría algo más, que también es importante, que es también las mujeres que se sienten muy agobiadas, porque yo he visto a muchas mujeres pasar este proceso con mucho agobio, porque tienen muchas contradicciones internas, de que dejo toda mi vida por mi hijo, o tengo que ser la madre perfecta y tengo que
que hacer todo como normalmente se dice, y se crean muchas expectativas en torno a la maternidad, las mismas madres. Y yo también diría que es necesario un apoyo psicológico, Caro, ¿no? Y la importante labor que ustedes como psicólogas, psicólogos tienen en este proceso, y las mujeres no tener miedo a pedir ayuda, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, no tener miedo a pedir ayuda, no tener miedo de pedir ayuda a tus familiares, amigos, y si es necesario, de una profesional. Perfecto. Sí, también me parece sumamente interesante, y claro, ahora que se toca este tema del apoyo, estoy de acuerdo con la necesidad y la importancia de tener este apoyo psicológico. Sin embargo, creo que es importante no quedarnos solamente ahí, ¿no? Porque esto es un tema, como tú bien decías, de tribu, o sea, es un tema social. Porque el dejarle toda la carga y toda la responsabilidad de la maternidad a la mujer, y como que, bueno, ok, mujer, tú te sientes agobiada, anda al psicólogo, es como seguir aumentándole más carga a su mochila, ¿no es cierto? Que sí es importante, porque tal vez en la relación con su hijo o hija, la madre está reviviendo de repente, y no de manera consciente, ciertos temas de vínculos y de apegos de ella cuando era niña. Entonces, eso sí podemos trabajarlo en psicología. También de repente lo que se puede trabajar en psicología es hacer un análisis de cómo es la relación de pareja, porque es muy fácil que cuando la relación de pareja no hay el bebecito, no se ven, por así decirlo, los temas de personalidad de la pareja. En este caso, sobre todo, suele ser varón, ¿no? Y ahí, cuando ya nace el bebé, es como que ya se empiezan a ver ciertos rasguitos de personalidad no muy saludables, como de repente un varón más narcisista. Por eso es típico de que en esta etapa se presentan ciertas infidelidades, y no es culpa de la mujer, es porque ese hombre es un hombre inmaduro que no puede asumir la posición de paternidad, ¿no es cierto? Entonces, para eso también te sirve ir al psicólogo, porque la psicóloga va a decir, aquí, bueno, si es que sabe de abuso narcisista, aquí estoy. Entonces, va a poder detectar qué cosas tal vez tú no estás viendo del círculo cercano, ¿no? Para poder protegerte. Pero, como te decía, esto ya es un tema más sociológico, laboral, social. Tiene que haber políticas públicas que permitan que las mujeres, porque ahora estamos en el siglo XXI, entonces es prácticamente imposible pensar que una mujer no quiera trabajar. Ahora, de que hay, perfecto. Lo único que les digo es que de verdad se consigan un buen marido y que tengan un buen contrato de matrimonio, porque no puedes tú depender de una persona, o sea, se puede morir, lo que sea. Pero, por ejemplo, a nivel laboral, yo también trabajo con lo que es gestión de talento humano, ¿no? Ver si las organizaciones, empresas tienen políticas de conciliación entre temas del hogar y temas laborales, ver si la facilidad de tener una guardería. Yo, por ejemplo, cuando mi hijito nació, recién tuve la fortuna de trabajar en ese momento en un lugar que tenía guardería. Muy pocos lugares tienen eso. Exacto. Entonces, para mí era genial, porque a mi hijo le di pecho hasta el 1 año y medio, pero porque tenía las posibilidades. Sin embargo, mis jefas, no solo de ese lugar, sino en otros, me impulsaban como a, no, tienes que dejarlo, tienes que darle mamadera, tienes que no sé qué. Y yo era así como, mi teta, mi decisión, ¿no? Tal cual. Entonces, hay que ir viendo, ¿no? Y las mujeres también tenemos que ser un poco más críticas con cuál es nuestra relación con la maternidad, y no podemos imponerle a otra mujer lo que queremos. Y ahí también tiene que ver con lo que decía, este aspecto social de la sororidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo puedo apoyar, por ejemplo, a mi hermana, a mi amiga, a mi vecina en estos momentos de maternidad que sí son muy complicados? Y bueno, es algo que hay que pensar, y me parece por eso muy interesante el programa que tienes acá, que hay que pensar en conjunto y en sociedad. Sí, claro, es totalmente cierto todo esto que tú dices. En primera instancia, todo lo que una madre tiene que saber, porque yo creo que es importante, y por eso este programa, para que las madres
y mujeres que están en este periodo de gestación y de ser madres, no crean que están solas y no crean que esto es algo que les está pasando solo a ustedes, es algo físico, es algo psicológico, es algo que pasa, ¿no? Y que si tienes la información es más fácil poder enfrentar si te está yendo bien, si te está yendo mal, etcétera, por primero. Y segundo, también es tan importante, nosotros el otro día hablábamos cuál es la penalidad de la maternidad. Y es muy grave porque realmente las mujeres que deciden tener hijas, definitivamente están abajo en la escala laboral, están abajo en la escala social y además que no existe un apoyo, y eso lo hemos visto en otros programas, el tema de los cuidados, ¿no? El tema de los cuidados cae 100%, bueno, 98% en las mujeres. Son las mujeres las que tienen que cuidar al niño, cuidar a los adultos mayores, cuidar a otras personas que necesitan algún tipo de cuidado, tienen que hacerse cargo de las casas, etcétera. Además tienen que trabajar, además tienen que ser perfectas, además, ¿no? Entonces, si hay madres y mujeres que pueden tomar decisiones en ese transcurso de su vida, háganlo libremente. Ya basta de tener esas presiones. ¿Por qué? Porque no hay un Estado que te ayude a que tengas. Ojalá hubiera que todos los establecimientos públicos y privados, como yo decía, más de 50 trabajadores o trabajadoras, debería tener una guardería, ¿no? No solo para la madre, sino también para el padre. Debería también haber políticas públicas de apoyo al cuidado, de apoyo para adultos mayores, etcétera. Ese es un tema que se está construyendo, por suerte, ya hay todo un debate en torno a un sistema de cuidados, pero hoy en día no existe, ¿no? Claro. Entonces es tan importante poder transitar esto con lo que tenemos y saber qué es lo que nos está pasando. Sin embargo, ahí me gustaría apuntar un asuntito. El año pasado yo estaba trabajando también con este tema, pero ¿qué es lo que sí tenemos? Por ejemplo, la ley de Código Niño, Niña, Adolescente y todo lo que tiene que ver con la asistencia familiar. O sea, es muy importante en nuestro país. Está muy arraigado en el imaginario boliviano de que la asistencia familiar es dinero que va a la mamá. Y los hombres, como hablábamos de estos hombres inmaduros, narcisistas, más incluso psicopáticos, lo que hacen se llama violencia vicaria. O sea, si tú no quieres aguantar mi violencia, nos separamos, pero todo mi enojo y mi resentimiento lo voy a plasmar en el hijo. Y ahí entran también temas de asistencia familiar, o sea, el no querer dar o dar sumas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque saben de que tú vas a tener que trabajar el triple, ¿no es cierto? Y además cuidar al niño. Entonces yo creo que ahí sí como sociedad tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad y entendiendo que, por ejemplo, cuál es la función del hombre en la diada madre-hijo, es la de proteger. O sea, si la madre está bien, el hijo está bien, y para que la madre esté bien necesita un sistema, y generalmente este sistema va a ser la pareja directa, para empezar, y luego la familia ampliada, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo y el tema de la asistencia familiar es primordial. Hay hombres que piensan que por dar lo mínimo han cumplido, son los padres perfectos, son unos sinvergüenzas, perdón que lo diga así, pero un hijo necesita mucho más que lo mínimo que establece la ley, muchísimo más. Necesita tiempo, necesita cariño, necesita atención y lo mínimo es lo mínimo, pues no alcanza para absolutamente nada. Entonces, yo el otro día veía un video de un hombre que decía, hagamos, no es justicia social, pero hagamos un castigo social a los hombres que no pagan no nos relacionaremos con esa gente. O sea, hay que darle de alguna forma, hacerle notar a estos hombres porque realmente piensan que han cumplido con dar lo mínimo. Y ojo, que si no dan lo mínimo, es la única deuda que tiene cárcel. Entonces, es una presión muy fuerte que hay y los hombres realmente tienen que empezar a tomar conciencia de lo que significa ser padre, ¿no? Nosotros tenemos cambios psicológicos, corporales, físicos, etcétera, etcétera. Nuestra vida cambia, nuestro trabajo cambia, todo, y ellos pagan 500 pesos y piensan que con eso han cumplido. Me parece una locura. Pero bueno, vamos adelante con el programa y quiero tocar el tema sobre también el retraso que hay en las investigaciones del cuerpo de las mujeres y en este caso me viene a la mente este tema porque el estudio que hemos visto ahora recién se ha empezado a hacer el 2017, hace menos de 10 años, recién se ha empezado a investigar el cerebro de las mujeres, cuando el cerebro de los hombres viene siendo investigado siempre, o sea, siempre se ha usado como patrón de investigación el cuerpo humano masculino, no así el femenino. Vamos a ver un videíto para reír un poco de esta comediante Ana Álvarez, ella es de este programa Al Cielo con Ella, y lo comentamos al volver.
que por primera vez han publicado el mapa completo de la red de nervios del clítoris. Por primera vez el mes pasado. O sea, no se hacía un descubrimiento igual desde que encontraron a las gatas que no andan y tiran para adelante, ¿vale? O sea, eso es una cosa importantísima. Eso sí, este mismo mapa de esta red de nervios del pene se conoce perfectamente y lleva publicado 30 años. Yo de verdad que siento que la comunidad científica nos trata como la Pantoja Chabelita, ¿me entiendes? O sea, este es un poco el rollo. O sea... Claro, esto no es ninguna tontería, porque una de las cosas que han descubierto es que las ramificaciones nerviosas del clítoris llegan muchísimo más lejos de lo que creían. ¿Qué pasa entonces? Que llevan un montón de tiempo haciendo operaciones de cadera, histerectomías, los partos, sin saber dónde terminaban los nervios del clítoris. O sea, un punto mal dado y se te quedaba el coño en modo avión, ¿sabes? Claro, no, es que le tenías que decir adiós a los orgasmos un poco como el Errejón, que imagino que llevará tiempo sin follar, ¿sabes? O sea... Lo del sesgo médico con nosotras es que es impresionante. Yo no sé si sabíais que hasta 1993 no era obligatorio incluir a las mujeres en los estudios clínicos. Pero es que no te lo pierdas, que con los animales igual. Se hacían los estudios con los machos, no con las hembras. Que dices, pues nada, hija mía, nosotras siempre excluidas. Primero por mujeres, segundo por perras. Hace solo 3 años que las pruebas de los tampones se hacen con sangre humana. Y ni siquiera es sangre menstrual. Que además yo digo, vamos a ver, os da asco nuestra sangre, os da asco nuestros pelos, os dan asco nuestros fluidos. José Luis, ¿a ti te gustan las mujeres? Porque para jugar a la galleta no pones tantos problemas. ¿Sabes? Claro. Y luego así pasan cosas increíbles, como que la cesárea es la única operación mayor en España que no tiene baja médica. También pasan cosas como que te van a poner un DIU y la mayoría de las veces se hace sin anestesia. Es que sois más desconsiderados con nosotras que desocupan el cumpleaños de Manu Chao, ¿me entiendes? Claro, moraleja. Está muy bien estudiar el escroto, pero hombre, no os olvidéis de nuestro toto. ¡Bienvenidos y bienvenidas al cielo con ella! ¡Esas braguitas, esas braguitas! Bueno, ahí veíamos un poquito a modo de chiste cómo esta comediante Enara Álvarez habla sobre el retraso en las investigaciones científicas en el cuerpo de las mujeres y realmente me ha llamado muchísimo la atención al ver estos estudios de la neurociencia que recién hace 10 años han empezado. Esta doctora es pionera en estos temas y esto debería haberse hablado. O sea, estamos en siglo XXI y no sabemos muy poco de lo que pasa en el cuerpo de las mujeres. Entonces, esto me llama mucho la atención. Y también el tema de, por ejemplo, como decía esta comediante, cuando tenemos una cesárea, es una cirugía mayor que pasa 7 capas de tu cuerpo y quieren que al día siguiente estés lavando los platos más o menos, ¿no? Parada, que tienes que ya estar haciendo cosas, entonces hay muy poca consideración ante semejante operación, ¿no? Sí, no, yo más bien agradecerte por este video porque me ha hecho pensar y necesito leer más sobre el tema de la ciencia y el patriarcado, ¿no? O sea, ahorita no te podría decir la seguridad, pero yo atribuyo que esto se debe como a esta concepción que tenemos de que la madre es la sacrificada. Entonces, si tú tienes a un elemento de la sociedad que es ya de por sí como esencialmente el sacrificado, ¿por qué tienes que saber de él? ¿Se entiende? Entonces, me parece sumamente fuerte cuando hablaba esta comediante de las inervaciones nerviosas del clítoris y que si te corta ahí, yo no lo había pensado nunca. Y me quedé así como, qué fuerte, o sea, porque podría pasar. Entonces, nadie le preocupa, digamos, el placer de la mujer. Claro, y tenemos este sistema que es sumamente patriarcal y además el sistema capitalista que está hecho en función de un ritmo muy masculino. Total. Y hablábamos también de los feminismos, o sea, porque hay muchos feminismos, pero el que está más en boga, siento yo, y el que ha pesado más fuerte es el de la igualdad, que nos hace equiparar hombres y mujeres. Pero tú lo has debido sentir desde que eres madre, porque a mí también me pasó desde que soy madre, antes no, porque además tomaba pastillas anticonceptivas y eso lo que hace es que te vuelve como plana a nivel hormonal, por lo tanto plana a nivel emocional y no sientes ya tu cuerpo. Eso te vuelve prácticamente una máquina de producción.
¿no es cierto? Y eso beneficia mucho al capitalismo. Entonces, que nosotras creamos que somos iguales a los hombres, no nos beneficia tanto a nosotras, sino que beneficia al sistema, porque eso te va a permitir creer que puedes trabajar 8 horas o más, que los días de menstruación también puedes trabajar igual que un hombre, o los días premenstruales, y ni qué decir de la cesárea, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que he empezado a conectar con mi cuerpo, sé cuándo voy a menstruar, y eso implica que 2 días antes no trabajo, porque si trabajo me enfermo. Entonces, eso o sea, ¿cómo lo haces? Conectando con tu cuerpo, con tus sensaciones, con las consecuencias de si hago esto, cuando estoy en esto, qué ocurre, y respetándolo. Pero obviamente mi caso es que yo soy trabajador independiente, no es el caso de la mayoría de las personas. Exacto. ¿No es cierto? Y sí, o sea, yo propongo también esta reflexión de realmente ver este tema también de los feminismos, de la igualdad. Hay este feminismo también de la diferencia, que yo creo que es a raíz de esto que ya se pueden hacer estudios particulares de mujeres, ¿no? Y que nosotras ahí, desde, digamos, una base más científica, podamos proponer, como hablábamos hace un ratito, de repente políticas a nivel organizacional, laboral, institucional y políticas públicas, pero sabiendo que no somos iguales. Es muy importante esto que dices, Caro, porque no somos iguales. Efectivamente, no somos iguales, tenemos necesidades diferentes, tiempos diferentes. Una mujer que vuelve después de los 3 meses dejando a su hijo solo, es una locura, ¿no? Y bueno, hay cosas que hay que ir cambiando y hay cosas que hay que ir mejorando. Pero bueno, vamos a seguir con este programa, pero antes vamos a ir a un corte. Ahora, estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Volvemos al segundo bloque de Nacer Mujer. Estamos con Carolina Rocabado, ella es psicóloga y madre. Estamos hablando sobre qué pasa con las mujeres durante la maternidad, qué pasa con nuestra cabeza, etcétera. Y bueno, ya hemos visto el tema neurológico, hemos visto también un poco el tema social, y quisiera que veamos un poquito un video que habla sobre una encuesta que se ha hecho en Argentina, Caro, que dice que 7 de cada 10 mujeres se arrepiente de ser madre. Veamos este videito y lo comentamos. Esto de que todas las mujeres tenemos el deseo, y se lo establece casi como natural, ¿no?, de ser madres. Bueno, hay algunas encuestas que estarían rebatiendo esta máxima que está tan instalada, porque también es cierto que muchas mujeres no tienen el deseo de ser madres y muchas otras se arrepienten de ser madres. Esto no significa que no quieran a sus hijos, pero vamos a analizar precisamente la maternidad, si es tan natural como se suele referir. Para analizar este tema ya recibimos a Leila Aidar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? El instinto maternal, esa era la frase que quería maternal, decir. Pero hay algo todavía más profundo. Vamos a hablar sobre el concepto de que la maternidad rosa. O sea, la maternidad es algo maravilloso que te va a cambiar la vida, y si no sos madre nunca vas a conocer el amor verdadero. ¿Es cierto esto? Bueno, Lala Pasquinelli, que creó un colectivo que se llama Mujeres que no fueron tapa en Instagram, es una activista, es una abogada, es feminista. Ella siempre está desatando, disparando, ¿no?, algunas situaciones, y es muy interesante esto, cuestionarnos la maternidad. Hizo una encuesta en la que preguntó 2 cosas. ¿Te arrepentís de haber sido madre? La otra pregunta es, ¿te arrepentís de no haberlo sido? Y esto fue lo que respondieron. Mira. A ver. El 74% de las mujeres que participaron de la encuesta, que son madres, se arrepienten en alguna medida de maternar. Veníamos leyendo muchas historias de desolación, de explotación, de cansancio, de estar exhaustas o de estar al límite de la salud física y mental de muchas madres, porque la maternidad en este momento, digamos, para muchas que la transitan o en soledad, porque bueno, después de un divorcio, después de una separación, se quedan solas, y muchas que tienen compañeros o que, digamos, paternan en conjunto, se encuentran con que son ellas las que tienen toda la carga mental, las que trabajan afuera, las que por ahí dejan de trabajar porque como ganaban menos dejan un trabajo remunerado, pero de repente pasan a un trabajo 24/7 y trabajabas 8 horas, te pagan un sueldo, pasas un laburo 24/7,
no te pagan, estás trabajando por techo, ropa y comida, digamos, ¿no? Y bueno, y se encuentran en esta situación. En relación, por ejemplo, a las que deciden no ser madres, hay mucha infantilización, o como si, digamos, no tuvieras las condiciones psíquicas adecuadas para tomar decisiones correctas en tu vida, cuando la verdad es que la decisión de no maternar frente a una, digamos, insistencia tan grande de toda la sociedad para que las mujeres maternen, es una decisión muy reflexionada en general, que creo que de eso da cuenta la encuesta cuando habla de las pocas que se arrepienten de no haber maternado. Todos estos mandatos y obligaciones y roles sociales que se nos imponen y que vos antes de los 35, no estás flaca, linda, para conseguir rápidamente una pareja, para rápidamente tener hijos, para haber ido a la universidad, trabajar de lo que estudiaste, hacer un posgrado, recibirte todo en ese tiempo, tener la casa, el perro, irte de viaje, ¿no? Bueno, medio entonces que ya estás fuera. Sos una fracasada. Uy, me quedo con esa última frase, sos una fracasada, ¿qué es una perezosa? Bueno, ahí veíamos este estudio, esta estadística que se hacía en Argentina y me ha parecido alarmante, o sea, ver cómo 7 de cada 10 mujeres en alguna medida se arrepientan de ser madres, ¿no? Y esto es también por todo lo que significa transitar la maternidad, ¿no, Caro? Sin embargo, yo creo que no está bien planteada en el sentido de qué es esto de arrepentirse de ser madre, porque además, si tú escuchas a la persona que hablaba, ella no habla de la maternidad en sí, sino de la maternidad con falta de apoyo. Sí, o sea, ahí hay que diferenciar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no quería ser mamá y mi hijo apareció así como, obra y gracia del Espíritu Santo. Y para mí es lo mejor haber sido mamá. Y así digo, y qué bien que no tuve que tomar la decisión porque me habría arrepentido, tal vez, no sé, de no haber tomado de no haberlo tenido, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, sí, como psicóloga, debo decir que hay que tener cuidado con estas expresiones porque muchos de los traumas que traen mis pacientes es por esta sensación de no haber sido querido o deseado por su mamá. De hecho, hay un libro de una psicoanalista francesa, Françoise Dolto, que se llama Niño deseado, niño feliz, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, siento yo, o sea, hay una responsabilidad así. Si tú realmente sientes, y no por una infantilización, sino porque tú priorizas tu vida, tu trabajo, tus estudios, tus asuntos, no tengas hijos, de verdad. O sea, ahí te voy a decir, porque no vas a poder hacer todo, realmente. Es imposible. O no vas a poder ser perfecta en todo. Yo, por ejemplo, sí he hecho de todo, pero... por ejemplo, mientras he sido madre he podido terminar de estudiar filosofía, he tomado un montón de cursos, he trabajado, he sido madre, pero no puedo hacer otras cosas como salir con los amigos, he decidido no tener pareja porque también te toma tiempo, ¿se entiende? O sea, ser adulta o ser adulto es priorizar, ¿no? Pero hay que ver también, o sea, si yo tengo redes de apoyo, si realmente tengo una pareja que me apoye, si tengo un trabajo que me dé seguridad, ¿no es cierto?, ya pues seré madre si es lo que realmente quiero hacer. Entonces ahí también entra de repente el ir al psicólogo, o sea, como vamos para la orientación vocacional antes de entrar a la universidad, no me parecería mal ir al psicólogo antes de decidir ser mamá, pero también impliquemos al hombre, o sea, antes de decidir ser papás, ¿no es cierto? Porque además obviamente no vamos a poder vivir nunca en un mundo perfecto, pero ya podemos ser mamás, creemos que tenemos la red de apoyo, pero resulta que nuestra pareja es sumamente inmadura emocionalmente y la carga de la maternidad aumenta mucho más. Las discusiones de los padres van a ser prioritarias al cuidado del hijo y esos son los pacientes que luego a mí me llegan, ¿no es cierto? Entonces es un tema muy fuerte, pero... Sí, no sé, es como una pregunta que me parece un poco... Es algo, yo creo que es algo que va encadenado, ¿no? Porque hay muchas mujeres que son madres sin tener un poco conciencia de lo que significa maternar o simplemente pasa, ¿no? Son madres y no tienen todo el respaldo ni siquiera de la pareja para llevar adelante esta maternidad. Por eso es tan importante que las mujeres podamos planificar nuestra maternidad y seamos y vengan niños deseados, niñas deseadas, ¿no? Porque como tú dices, o sea, eso afecta desde la gestación. Un bebé siente cuando es deseado y cuando no es deseado.
Entonces es muy importante que las madres seamos felices de ser madres, porque eso es la cosa maravillosa, es algo, lo hemos hablado también, no estamos aquí en contra, no queremos satanizar la maternidad, sino todo lo contrario, queremos darles información a las mujeres para que el momento cuando decidan hacerlo tengan todas las herramientas suficientes, ¿no? Y sepan por qué van a pasar, ¿no? El tema profesional es un tema muy muy duro que lo hemos debatido ampliamente en este programa, porque realmente tienes que darle una pausa, por lo menos bajarle el volumen si trabajabas muchísimas horas, etcétera, porque tus prioridades tienen que ir cambiando y necesitan tener el apoyo de una persona. Y esto no es algo, esto estamos hablando como si fuera lo ideal, ¿no? Porque hay muchas mujeres que transitan la maternidad solas, ¿no? Solas o sin el apoyo de un padre, ¿no? Y nuestro reconocimiento, nuestro cariño y apoyo a estas mujeres valientes que llevan adelante esta tarea tan difícil, pero eso también tiene repercusiones después, ¿no? Entonces es muy importante que un poco concienticemos a las mujeres para que sepamos en qué momento hacerlo conscientes, hacerlo de la mejor forma. Y bueno, esto nos va al último tema del programa, que también pasa que hay mujeres que sí quieren ser madres, pero no pueden ser madres, ¿no? Lamentablemente no todas podemos ser madres. Y bueno, ¿qué tienen que hacer estas mujeres? Veamos un pequeño videito de una psicóloga justamente que habla sobre este tema y lo comentamos. Toda la vida deseaste ser madre. Hiciste todo lo que estuvo en tu mano y aún así, los hijos no llegaron. Y ahora sientes un profundo dolor en el corazón. Aquí es cuando empieza el duelo, la pérdida de aquello que pudo ser y no fue. Sientes una gran impotencia, frustración de tener que renunciar a tu proyecto de vida familiar, eso que soñaste para tu vida. Probablemente sientes que nadie a tu alrededor es capaz de comprender el profundo dolor que estás sintiendo en este momento. Y por otro lado, la presión social, la familia, los amigos nos preguntan, te persiguen, y cada vez que lo hacen, abren más ese dolor que sientes. Yo también lo viví, no estás sola. Así que ahora me dedico como terapeuta a acompañar a mujeres que desearon ser madres y que no pudieron, a superar el duelo de su maternidad. Para esto he creado un método personalizado y basado en mi propia experiencia que integra una parte de terapia física, que sería el trabajo con osteopatía, donde trabajaremos el cuerpo físico, donde trabajaremos esa sensación de vacío profundo que queda en el útero de no haber podido concebir, donde trabajo también si has tenido pérdidas perinatales durante algún tratamiento de fertilidad. Todo esto es súper importante que se trabaje durante el proceso del duelo. Por otro lado, una de las cosas más sanadoras en todo mi proceso fue el trabajo con el arte. El arte tiene el poder de transmutar el dolor. Es un grandísimo potencial trabajar con la creatividad, porque lo que quiero es que cada mujer que está viviendo esta experiencia comprenda en el fondo de su corazón que no importa lo que diga un diagnóstico médico, que te hayan dicho eres estéril o infértil, es imposible que una mujer sea infértil, porque justamente tu poder, lo que te define como mujer, es el poder de crear. Y no solamente creamos vida biológica, creamos muchísimas más cosas. Creamos vida a nuestro alrededor en todo lo que hacemos. Y parte de este proceso de duelo es llegar a ese lugar en el que tú comprendas que tu felicidad no depende de la maternidad, tu felicidad no depende de nada externo a ti. La felicidad es un estado pleno, permanente, dentro de ti. Bueno, ahí veíamos este análisis que hace esta psicóloga, que me pareció muy interesante porque ella es el otro lado de la moneda, ¿no? Mujeres que sí quieren ser madres, pero no pueden por ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer estas mujeres? Yo creo que es importante que busquen apoyo, pero también darse cuenta de esto que dice, ¿no? Las mujeres somos creadoras por esencia, ¿no? Qué lindo eso, y que podemos canalizar nuestra energía en muchas otras cosas, y bueno, ¿no? También darles un apoyo a esas mujeres que no pudieron ser madres, ¿no? Bien,
Primero que nada, Ceci, felicitarte por cómo escogiste los videos y la secuencia. Creo que fue algo medio inconsciente y te voy a explicar por qué me parece interesante. Porque me parece muy lindo que cerremos con este video porque estás ofreciendo una perspectiva, por así decirlo, un poco más espiritual de lo que es la maternidad, la feminidad desde esta óptica de la creación y lo asocias también al arte. Ahora yo voy a explicar un poco esto desde una óptica ahora un poquito más desde la psicología transpersonal que tiene que ver con todo lo que es el psicoanálisis junguiano, ¿no es cierto? Y mientras yo veía el video pensaba mucho en Frida Kahlo. Entonces, y justo me empezó a hablar del arte, la psicóloga, me pareció súper interesante, porque claro, sabemos que Frida Kahlo tuvo este accidente cuando era jovencita, que esta varilla le pasó el útero y entonces no pudo tener hijos y ha sido un tema muy fuerte para ella, ¿no? Y me ponía a pensar, y si asociamos esto también a estos mandatos sociales de la buena mujer es la que tiene hijos, y si no tienes hijos, y sobre todo esto viene de parte, sobre todo de la familia, de la pareja, esta cosa de no sirves como mujer, ¿no es cierto? Entonces deben ser cargas sumamente fuertes para las mujeres que no pueden tener hijos y quieren tenerlos. Sin embargo, viene esta siguiente etapa que se tiene que tomar, que es la sublimación, para usar un término más freudiano, o desde el arte y desde técnicas más simbólicas, que es lo que propone esta psicóloga, que tiene que ya está más relacionado con lo transpersonal, ver cómo esta capacidad creadora, porque incluso pienso en psicología hindú, ¿no? Este tema de los chakras. Entonces, el chakra de la creatividad justamente estaría a la altura para nosotras, las mujeres, a la altura del útero, ¿ya? Y claro, entonces, ¿cómo esta creatividad que no la puedes de repente plasmar en tener un hijo, cómo sí la puedes plasmar en otras creaciones? Como, por ejemplo, algún proyecto personal, ¿no es cierto? O de repente, si lo tuyo realmente es el cuidado, porque las mujeres somos cuidadoras, los hombres son protectores, y estamos biológicamente hechos para eso, ¿ya? Eso será para otra entrevista, explicar un poco la neurobiología de esos circuitos. Pero de repente, no sé, tener un hogar para perritos o un hogar de niños, que yo siempre digo, yo soy muy cuidadora, muy maternal. Cuando mi hijo sea grande, voy a ir a ser voluntaria en un hogar de niños, porque amo ser mamá. Entonces, y eso cada mujer lo tendrá que ver, ¿no es cierto? O la típica, que si tú lees incluso literatura clásica, pienso ahora en Adela Zamudio Íntimas, o la tía Tula, habían las tías que cuidaban a los hijos, ¿no es cierto? A los sobrinos, y que incluso eran más madres que las propias madres que estaban ahí en su drama con sus maridos, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas otras maneras de ser madre. Las mismas monjitas que se les llama madres, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí hay que hacer este duelo con esta parte, retomando términos más de la psicología transpersonal, materna, porque la mujer, para esta óptica, tenemos 3 fases. La joven, que es cuando estamos así como súper coquetas y súper hermosas y buscando así pareja y siendo muy bellas. Un ejemplo de esto sería, no sé, en la mitología griega, Atenea, ¿no? Para luego transformarnos en mujer, en madre, que ahí entra ya la posición más tal cual maternal, ¿no? Ahí tenemos en la mitología griega, por ejemplo, a Hera. Y la siguiente fase, que también sería lindo hablar sobre eso, no sé si ya lo has hecho, es la de la bruja, la anciana o la sabia, que es cuando ya entras a la menopausia, ¿no? Entonces, lo que la mujer va a tener que hacer es un duelo con esta parte de la madre, pero al mismo tiempo abrir otros significados. Y eso es súper bonito también. Ay, qué lindo, Caro. Me has abierto muchas posibilidades para hacer entrevistas y quiero comprometerte para poderte invitar en otra ocasión porque me ha encantado conversar contigo, muy linda esta entrevista y creo que de alguna forma hemos tocado algunos temas que les interesan a las mujeres hoy en día. Muchas gracias, Caro, por estar acá en Nacer Mujer. Ha sido un gustazo tenerte. Igualmente estar acá. Muchas gracias por la oportunidad. No, ha sido un gustazo. Y bueno, ha sido nuevamente un placer estar con todas y todos ustedes aquí en Nacer Mujer en Avia Yala Televisión. Nos vemos la próxima semana. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror